إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo hablamos, buscamos ayuda en Él, le pedimos perdón y buscamos el refugio en Él de lo mal de nuestras obras y almas. Quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada ni nadie que merece o tiene el derecho de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, su libro, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos inventados en la religión. Y cada invención es una bid'ah. Y cada bid'ah es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue. Hayakumullah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la clase, el estudio del libro As-Sunnah wal Bid'ah de Sheikh Abdul Salam Burgess rahimahullah ta'ala. Como hemos explicado en las otras clases, ya Juan, este libro es sobre el tema de explicar el concepto de sunnah y la importancia de seguirla, y el concepto de bid'ah, innovación, y la advertencia de caer en la bid'ah, y qué es exactamente el concepto de bid'ah. Terminamos la otra clase, ya Juan barakallahu fikum, en mencionar que el propósito por cual Allah subhanahu wa ta'ala envió los mensajeros de Allah, los profetas y mensajeros de Allah, es llamar a la gente a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único en la manera que fue revelado a ellos, y que abandone la gente todos los otros modos o acciones de adoración excepto aquellos modos que fueron revelados de Allah subhanahu wa ta'ala a los profetas y mensajeros de Allah para la gente, para que la gente use o practique esas acciones de adoración para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala y adorarlo a Él solo y único en una manera correcta. Entonces, esto es el propósito de enviar los mensajeros y los profetas y mensajeros de Allah, que la gente adore a Allah subhanahu wa ta'ala en una manera correcta, y quien abandona esa guía de los profetas y mensajeros de Allah, pues se ha desviado del camino recto, el camino y la guía de ese profeta o ese mensajero de Allah alayhim salatu wassalam jami'an. Entonces nosotros somos de la nación y la comunidad de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el último profeta y mensajero de Allah. Entonces nosotros no podemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y no podemos practicar esta religión en cualquier manera que queremos, pero tenemos que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en acción y creer en Él subhanahu wa ta'ala y tener la creencia de la religión en la manera que lo tuvo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dejó esta guía y hizo un gran esfuerzo para enseñar su ummah. Enseñó
hizo ese gran esfuerzo para enseñar todo aspecto de la religión. La creencia, las acciones, los pilares del Islam, los pilares de la fe, todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dejó en su sunnah fue el gran esfuerzo de él para cumplir con esa responsabilidad que Allah le dio en guiar su ummah. No dejó, como dice el Sheikh aquí, no dejó a nadie excepto que le explicó la religión, sea grande o pequeño, sea joven o grande de edad, mujer o hombre, que le explicó el aspecto de la religión que era importante para ellos saber cómo aplicar la religión y cómo acercarse a su Señor Allah subhanahu wa ta'ala. Y sabemos ya, Juan, que cumplió con esa responsabilidad, porque sabemos en la khutbah o ese sermón que dio en el Hajj, cuando le dijo a toda la gente que estaba presente: ¿acaso no he explicado el mensaje o no les ha llegado el mensaje de mi parte? Y todos dijeron: oh sí, que sí, mensajero de Allah, claro que sí. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam miró al cielo y levantó un dedo y mencionó: Allahumma ashhad, oh Allah, sea testigo de lo que dicen, sea testigo de lo que dicen. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam sí cumplió con traer y explicar el mensaje del Islam y la religión completa a su nación. Y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es la guía y es el din del Islam. Y vemos, como aquí menciona el Sheikh, que el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese día donde él estuvo en el Hajj y dio ese sermón que mencionó varias cosas el profeta sallallahu alaihi wasallam, que fue un sermón muy emocionante, y la gente pidiéndole al profeta sallallahu alaihi wasallam que hable y que aconseje y que nos deje algo de palabras sabias para que sean guiados en el futuro. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les mencionó varias cosas, pero el Sheikh aquí menciona la parte que está conectado o relevante a lo que mencionamos hoy de seguir la sunnah y alejarse de la bid'ah. El Sheikh menciona la parte que narró Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu en el hadith, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en ese día, una parte de ese sermón, que dijo: "Men ya'ish minkum sayara ikhtilafan kathira". Quien vive de ustedes después de esto, quien vive, va a haber muchas diferencias. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Así que es obligatorio para ustedes seguir mi sunnah y la sunnah de los khulafa ar-rashidin y de los califas bien guiados, los guiados después de mí. Tamassaku biha, aférense a ella, a la sunnah. Wa'adhu alayha bin nawajid, y muérdenla con sus muelas, muérdenla fuerte con sus muelas, es decir, aférense fuerte, con fuerza a la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam y de aquellos de los califas bien guiados después de él. Wa iyyakum wa muhdathatul amur, y deben de alejarse completamente de esos asuntos inventados en la religión. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Por cierto, cada invención en esta religión es una innovación. Wa kulla bid'atin dalala, y cada bid'ah o cada innovación cada innovación es un desvío. Así que aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó seguir su sunnah, es un orden, es obligatorio seguir su sunnah
y la sunna de los califas bien guiados después de él. Y aquí los ulama han mencionado, claro, que los khulafá o estos califas bien guiados después de él es Abu Bakr, el primer califa, y después Omar, y después Uthman, y después Ali, y parte de eso también es Al-Hasan, que Hassan tuvo la khilafa o era uno de los califas por como 6 meses más o menos. Y eso vemos ya Juan menciona aquí el Sheikh, esto fue un orden de seguir la sunna o esta parte del sermón famoso que dio el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando estaba en el Hajj, tiene en ese discurso la orden de seguir la sunna y la advertencia contra la bid'ah. Y este asunto es muy importante porque el camino recto, estar sobre el camino recto es estar sobre la sunna y alejarse de todo lo que opone la sunna. Todo lo que opone la sunna, y eso es los asuntos de la bid'ah. Entonces, la sunna es seguir, o sea, el camino recto es seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y alejarse de todo lo que es bid'ah o todo lo que viene de deseos y pasiones que oponen la vida, de opinión o de pensamiento o de veredictos que oponen o es diferente a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esto los imams de la sunna, los imams de los salaf, de esas primeras 3 generaciones, mencionaba quien obra con una bid'ah, entonces esa bid'ah se hace la práctica de ese tiempo, y la sunna que es y esa acción de sunna que es similar a esa bid'ah muere. Y así lo mencionó Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, que menciona y dijo: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. Que no llega un tiempo a la gente excepto que ellos hacen una bid'ah, una innovación, y muere una sunna cuando innovan o hacen esa innovación. Hasta que esa bid'ah, esas acciones de la bid'ah, esas innovaciones son la práctica, y las acciones de la sunna mueren entre la gente. Así que por eso es una advertencia contra la bid'ah, porque la innovación se pone en práctica y la sunna muere entre la gente. Y eso vemos hoy en día, ya Juan barakallahu fikum, de varias cosas, de las acciones de la sunna, de varias cosas, que hay cosas que la gente toma que son innovaciones y dejan de hacer la sunna. Por ejemplo, un ejemplo pequeño nomás, y después seguimos con lo que dice el Sheikh aquí. Después del salah, es de la sunna de ser dhikr. Es la sunna de ser dhikr. La gente usa ese como rosario que usan también los católicos para contar el dhikr. Y eso es una bid'ah. No era la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam usar lo que se llama el misbah. El misbah, o ese rosario que ellos usan, como los católicos, es una bid'ah, y dejan de ser la sunna, que es la sunna usar los dedos para contar el dhikr, para decir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo con decir Allahu Akbar 33 veces, y después o Subhanallah 33 veces, La ilaha illallah 33 veces, y terminarlo con La ilaha illallah wahdahu la sharik. O sea, terminar ese dhikr usando los dedos, o hacer ese dhikr usando los dedos, es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y cuando hacen esa innovación de usar esa misbah o ese rosario, pues
dan vida a esa innovación, esa vida, y matan ese sunnah. Así que la sunnah es el modo de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, y no esas cosas que son inventadas, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó: iyyakum wa muhdathat al-umur, aléjense de esos asuntos inventados. وَالشَّرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, y los peores asuntos en nuestra religión es esos asuntos inventados en la religión. Así que hay que alejarnos de los muhdathat o de los bid'ah, las innovaciones. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dio este sermón grandísimo y poderoso que menciona el Sheikh aquí a la umma, que siguen ese orden de seguir la sunnah y advertir contra la bid'ah. Entonces, en la da'wa, ya Juan, en la da'wa, hacer da'wa a Allah subhanahu wa ta'ala es hacer da'wa a la sunnah, llamar a la gente a seguir la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam y advertir contra la bid'ah, contra la innovación. No hay da'wa verdadera excepto que tiene que ver en esa da'wa la llamada a la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, a la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, y advertencia al mismo tiempo contra todo que opone la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es el bid'ah. Entonces, la gente que no llama a la sunnah y a la gente de la sunnah no es da'wa. Y la persona o la da'wa que no hace advertencia contra la bid'ah y advertencia contra la gente de la bid'ah, entonces ese no es da'wa. Ese es el modo inventado de él de ser la da'wa, y no es aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala. No importa tanto esfuerzo que hace y tan sincero que es en hacer esa da'wa, Allah subhanahu wa ta'ala no lo acepta por los principios que hemos mencionado en las clases antes, si se recuerdan. Como el Sheikh mencionó, a veces hay gente que son muy sinceros y hacen muchos esfuerzos, pero aún van a entrar en el fuego por ser que no abandonaron la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam en esa obra, en lo que hace del din. Así que es muy importante, ya Juan, saber que la religión es llamar a la verdad y advertir contra lo falso. No hay nada en el Corán, ya Juan. Barakallahu fikum. Es muy importante entender este principio. No hay nada en el Corán o en la Sunnah. No hay nada que nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán o lo que nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en su Sunnah, en llamar a algo o ordenar algo, excepto que también llega con advertencia contra lo opuesto. Allah subhanahu wa ta'ala no llama a tawhid, al monoteísmo, excepto que hace advertencia y advierte contra el shirk, el politeísmo. El profeta sallallahu alaihi wasallam también no llama al imán, no llama a la gente a fe, excepto llama a lo opuesto de la fe, que es la incredulidad. Así que igualmente no se llama al Islam excepto que hay advertencia contra todo lo que no es Islam. No se llama a la gente o no predica la persona la sunnah excepto que también está haciendo advertencia contra la bid'ah. Y así, no hay nada en el din de al-Islam, en la religión de al-Islam, que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán o el profeta sallallahu alaihi wasallam en la sunnah llaman a seguir tal cosa, excepto que también viene con una advertencia contra lo opuesto. Y eso es muy importante, ya Juan, entender, porque hay gente que hace da'wa que según dicen que solo hay que decir llamar a la gente a la verdad, y no vamos a mencionar esas cosas falsas porque no queremos confundir la gente o no queremos hablar contra las creencias de la gente. Y eso no es cierto, y eso es falso,
Y eso no es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni la sunna de los sahaba, ni la sunna de esas primeras 3 generaciones. No es la guía de la gente de la sunna. Eso es de la gente de la bid'ah, la gente de innovación. Eso es una da'wa innovada. Eso es una da'wa desviada, que no es la da'wa del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Entonces vemos ya, Juan, que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó conseguir la sunna y advirtió contra la bid'ah. Y vemos aquí, Juan, que aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó esto, empezó lo que mencionó el Sheikh aquí de este hadith, que va a haber muchas diferencias en la umma, muchas diferencias. Entonces, si hay muchas diferencias y muchos caminos y muchas da'was, muchas llamadas a algo, ¿cómo vamos a saber cuál es la verdad? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo: alaykum bi sunnati. Cuando ven esas grandes diferencias entre mi nación, tienen que seguir, es obligatorio para ustedes seguir mi sunna. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Y la sunna de mis khulafa, de mis califas bien guiados después de mí. Mencionó seguir, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó seguir la sunna de él y la sunna de sus califas. Y aquí los ulama, dice el Sheikh aquí, menciona que, claro, están de acuerdo los ulama de Ahl Sunnah que estos califas de que él está hablando es Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Y reportó el Imam Ahmed un dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo que el khilafa va a ser 30 años. Así en el hadith que menciona An-Safina radiyallahu ta'ala anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: khilafatun nabuwwa 30 sana thumma ya'ti Allah al-mulk o mulkuhu man yasha. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la khilafa o la califa que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam será 30 años. 30 años. Y después de eso llega los reinos o el reino. Así que estos 30 años, dice el Sheikh aquí, Sheikh Abdul Salam Burjes rahimahullah, menciona estos 30 años cubre el khalifa o el khilafa o la temporada de cada uno de estos califas, de Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali. Así que estos son los califas bien guiados que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, y hay ulama que menciona también, como mencioné, Al-Hasan, porque Al-Hasan con los 6 meses completa los 30 años. Wallahu ta'ala alam. Así que es muy importante entender que no solo hay que seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque hay mucha gente que dice que sigue la sunna, pero entiende mal la sunna. Entonces regresamos a la guía de los califas. ¿Cómo lo entendieron ellos? ¿Cómo entendieron ese hadith? ¿Cómo entendieron la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Cómo entendieron la sunna? Ellos estuvieron presentes. Y por eso los ulama mencionan, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona aquí seguir la sunna de él y la sunna de esos califas, esos 4 califas después de él, es una expresión también de decir que todo lo que estuvo en esa práctica de esos 4 califas es la sunna. Entonces también lo que hay un consenso entre los sahaba de que es la sunna, y aunque llegue de otro sahaba fuera de estos 4 califas, así como el hadith general del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando él mencionó la división de las diferentes naciones, que los judíos se van a dividir en 71 grupos,
los cristianos 72 y los musulmanes 73, y todos van a estar en el fuego. Todos los judíos, los cristianos y los musulmanes, todos los grupos, excepto un grupo. Y el profeta y los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó: ¿Quién son ellos, oh mensajero de Allah? ¿Cuál es ese grupo salvado? Porque era algo tremendo, algo grande para ellos. Que todos los grupos de los musulmanes también van a estar en el fuego. ¿Quién va a ser de ese grupo salvado? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith menciona: Man kana ala mithli ma ana alayhi al yawm wa ashabi. Quien está en el camino en que yo estoy hoy y mis compañeros. Wa ashabi. Así que aquí aclara en este hadith que seguir la sunna o el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam es algo obligatorio. Entender el Corán y la sunna acorde del entendimiento de los sahaba, porque ellos tuvieron presente para las dos revelaciones. La revelación del Corán estuvieron presentes, y revelación de la sunna, es decir, cómo practicó el profeta. Ellos vieron la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, escucharon las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando explicó el Corán o explicó un aspecto de la creencia o de la práctica de la religión. Así que ese es el tercer base que los ulama o los sabios grandes y los imams grandes de la sunna, especialmente esos primeros 3 generaciones, han mencionado que los bases del Islam son 3. Como el Sheikh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah menciona: al-ilm, qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabatu. Que el conocimiento es lo que dice Allah, lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, y lo que dijeron los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba. Entonces esos son los 3 bases. Nuestra religión está basada a 3 bases: el Corán, la sunna y la práctica, el entendimiento de los sahaba. Porque ellos fueron los mejores que entendieron la religión, los mejores que entendieron el Corán, los mejores que entendieron la sunna y los mejores que practicaron la religión. Lo que no fue de la práctica de ellos no es del Islam. Entonces es muy importante tercer base, de entender de que el base de seguir los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam es una obligación que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam en varios ahadith. Entonces eso es algo importante en seguir el Corán y la sunna, y de alejarse de la bid'a, porque los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam no hicieron ninguna bid'a, no cayeron en innovación. Ellos se aferraron muy fuerte al Corán y la sunna. Entonces la práctica de ellos es la guía que debemos seguir, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el Sheikh aquí menciona que esto es muy importante, saber estas 3 bases, de seguir el Corán y la sunna, y seguir el camino, la práctica y el entendimiento de lo que es el Corán y la sunna acorde de los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y esas primeras 3 generaciones, que es la primera generación, es la generación del profeta sallallahu alaihi wasallam y los compañeros. La segunda generación es los que se llaman los tabi'in o los tabi'un, esa generación que siguió después de los sahaba. Ellos no vieron ni vivieron con el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero sí tomaron el conocimiento y la religión de los sahaba. Esa es la segunda generación. Y la tercera fue los atba' at-tabi'in, los que no conocieron los sahaba. No tomaron el conocimiento directamente de los sahaba, pero tomaron el conocimiento y la religión de los tabi'in. Así que esas 3 primeras generaciones, los ulama y los imams de la sunna, los sabios grandes, mencionan que ellos son los salaf, los predecesores piadosos que el profeta sallallahu alaihi wasallam obligó y mencionó seguir, así como dijo: Khairun nas qarni,
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. La mejor de la gente es mi generación. La mejor generación de la gente es mi generación, y después los que siguen de ellos, y después los que siguen de ellos. Y aquí los ulama han mencionado esas tres primeras generaciones son las generaciones que debemos tomar nuestro conocimiento o basar nuestro conocimiento de ellos, tomar el conocimiento de ellos. Así que vemos, ya Juan, el Sheikh aquí dice que estos tres bases, el Corán, Sunna y la práctica y el entendimiento de los Sahaba, es nuestras bases de la religión. Y quien obliga a seguir cualquier sheikh o cualquier sabio, obligar a seguirlo ciegamente, así, sin base o sin evidencia o sin pruebas de esas tres bases, pues entonces eso es un desvío, así como lo hacen los Shia, o como lo hacen por ejemplo, los sufis o los ahmadiyya, que siguen sus sabios sin evidencia y sin prueba. Hasta los que dicen que son sunnis, en veces siguen a un sheikh sin prueba, sin evidencia, y eso es un desvío, ya Juan. Nosotros nos basamos al Corán y la Sunna, y lo que practicaron los Sahaba, lo que ellos dijeron es Corán y Sunna, nosotros seguimos eso. Y eso es algo muy importante, porque es lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien vive, va a haber muchas diferencias en nuestra umma. Va a haber muchas diferencias. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Es obligatorio en ese tiempo que sigues mi Sunna. Aférrate a mi Sunna. Es decir, cuando ven esas diferencias, cuando ven esos diferentes grupos y sectas y caminos, ¿cómo vamos a saber cuál es la verdad? Aferrarse a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, los sahaba. Así que aquí el Sheikh menciona que no hay nadie que se debe de seguir en esa manera, excepto esos tres bases, el Corán, Sunna y los sahaba. Y el Sheikh dice, claro que nosotros estamos obligados en el Corán y en la Sunna seguir la gente de conocimiento. Allah subhanahu wa ta'ala nos obliga a regresar a la gente de conocimiento y seguir la gente de conocimiento. También el profeta sallallahu alaihi wasallam obliga en su Sunna seguir la gente de conocimiento. Igual los Sahaba obliga la nación de Muhammad sallallahu alaihi wasallam seguir la gente de conocimiento. Entonces, seguir la gente de conocimiento, ya Juan barakallahu fikum, es una obligación. Es igual como mencionamos en la otra clase, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. O creyentes, obedecen a Allah y el mensajero y la gente en autoridad sobre ustedes. Y los ulama han mencionado que la gente de autoridad sobre ustedes hay dos tipos: los gobernantes y los sabios de la religión, los grandes sabios, los imams. Entonces, seguirlos y obedecer los gobernantes y los sabios es una obligación en la religión. Pero dice el Sheikh aquí, viene con condiciones. Así como obedecer el gobernante viene con condiciones, que debe de ser, esa obediencia debe de ser basado a la obediencia a Allah y su mensajero. Igualmente, seguir y obedecer los sabios viene con esas mismas condiciones, de que esté acorde de la obediencia y la guía de Allah y su mensajero. Así que lo que dice, nosotros tomamos conocimiento de los sabios grandes, o los sabios, o los mashayikh, o la gente de conocimiento, con la condición que viene con evidencias del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Y nosotros no seguimos a ninguna persona ciegamente así nomás, sin prueba o sin evidencia. La persona que nos llama a algo, a un camino, debe de estar en su llamada evidencias del Corán, evidencias de la Sunna y dichos y evidencias y narraciones de los Sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, para que nosotros podemos decir, sí, este es el camino recto, porque está basado en el Corán, está basado en la Sunna y está basado en la práctica y entendimiento de los Sahaba, lo que se llama los Salaf, esas primeras tres generaciones.
Entonces vemos ya, Juan, en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, en este hadith que mencionó, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ, y aléjense, ten cuidado y aléjense de esos asuntos inventados. Esta es una aclaración de que esos asuntos inventados saca a la persona de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, saca a la persona del camino recto. Así que hay que tener cuidado con esos asuntos y alejarnos de esos asuntos, porque nos va a alejar de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. El Sheikh aquí dice, entonces, ¿cómo cuando vemos esos asuntos inventados o esas innovaciones o esos grupos y sectas o esa gente desviada, cómo tratamos con eso o cómo manejamos entre ellos o entre esas cosas, cómo manejamos nuestra religión en esas situaciones o esos asuntos? El Sheikh aquí menciona, ya Juan Barakallahu Fikum, que en esos asuntos hay que primeramente no tomar nada que no está basado al Corán y la Sunna, y hay que aferrarse a la Sunna primeramente. Y si nosotros no sabemos si es algo de Sunna o no, no hay que tomarlo hasta que estar seguro que es del Corán y la Sunna, con evidencias del Corán o de evidencias de las narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, los ahadith, o las narraciones de los sahaba, que ellos mencionan lo que es la verdad o lo que es lo falso. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en el hadith: "Addu alayha bin nawajid", muérdenla con sus muelas, aférense fuerte con sus muelas. O sea, es decir, es una expresión. Se sabe que cuando uno muerde algo con los dientes de adelante, aunque puede ser que es fuerte, no es como la fuerza de las muelas de atrás. Entonces, aquí es una expresión decir, aférense bien fuerte a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y de los sahaba. Aférense bien fuerte a ese camino, el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Apéguense fuerte. Y esto es delil a lo que no se deben de alejar de la sunna para nada, ni se deben de alejar del camino de los sahaba para nada. Eso es algo, un orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, y así no caen en esos asuntos dudosos, los shubuhat. Los shubuhat, ya Juan, los shubuhat son aquellos asuntos dudosos que traen la gente de desvío para confundir los creyentes y se alejan de la sunna y caen en esas innovaciones o caen en esos asuntos desviados. Así que Shaitán trata de desviar los creyentes con dos asuntos: shahawat wa shubuhat. El Shaitán trata de desviar los creyentes del camino recto con dos asuntos: ash-shubuhat, que es los asuntos dudosos que pertenecen a la religión o la creencia o la práctica de la religión, esos asuntos desviados. Igualmente ash-shahawat, esos deseos y pasiones que uno tiene de hacer, como caer en pecado, de hacer lo que es haram, hacer lo que es ilícito. El Shaitán llama a la gente a los shahawat, esos asuntos ilícitos conectados al deseo y pasión, y con los shubuhat, esos asuntos ilícitos también que está conectado al desvío de la creencia y la práctica de la religión. Así que hay que tener cuidado de no caer en los shubuhat de la gente desviada, o no caer en los shahawat de esas acciones y prácticas ilícitas que son haram. Y el Sheikh aquí menciona, y por eso es muy importante y obligatorio seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y la práctica de los sahaba. Y esa es la religión. Esa es la religión, ya Juan, barakallahu fikum. Y el Sheikh aquí menciona, ya Juan, que es el asunto, la situación de la umma hoy en día es de que han caído en estos dos asuntos, sea shubuhat, esos asuntos desviados, o ash-shahawat, esos asuntos ilícitos
que hacen de pecados, y vemos, y eso es solo por no cumplir con ese orden del profeta sallallahu alaihi wasallam de aferrarse bien fuerte con la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y la sunna y la práctica de los sahaba. Así que menciona el Sheikh aquí que es un gran problema hoy en día de que la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam es débil en ese asunto de aferrarse a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y cada vez más cada temporada que llega después es más débil. Y vemos eso en el dicho, también dice el Sheikh aquí, en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, en ese hadith donde dijo: isbiru fa innahu la ya'ti alaykum zaman illa alladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: tengan paciencia, por cierto no va a llegar un tiempo, no llega a ustedes un tiempo excepto que el tiempo después de esa temporada o ese tiempo es peor que el tiempo que es peor. O sea, cada tiempo que viene es peor que el que antes. Y dice: hasta que ustedes lleguen a su Señor, o que miren a su Señor, y es decir, hasta el día del juicio. Cada tiempo, desde el que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam eso, cada tiempo que llega o temporada que llega va a ser peor. Así que nosotros vivimos en una temporada hoy en día que es peor que la temporada que llegó antes. Y la que va a llegar, la temporada después de nosotros, va a ser peor que en la que nosotros vivimos hoy. Así que hasta el día del juicio, cada vez más la gente se aleja de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que, o la práctica correcta o el camino recto, la religión del din, del islam. Así que ya, Juan, nosotros solo vamos a ser juzgados para nosotros mismos. Tenemos que nosotros ver que la gran importancia de aferrarnos fuerte a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y la práctica de los sahaba para salvarnos nosotros y ser de ese grupo salvado que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam. No llegar en el día del juicio y nosotros pensamos que estábamos en una práctica, un camino correcto, y fue un camino desviado. La mayoría de nosotros aquí, Juan, que estamos aquí, somos conversos. Generalmente en México, por ejemplo, los conversos eran católicos o cristianos o de otra religión que no era del Islam. Nosotros nos alejamos de la religión de nuestros padres, de la práctica de nuestra familia, de la práctica de nuestras amistades. Nosotros puede ser que sufrimos algo de alejamiento de ellos, de la familia o de amistades, o encontramos dificultades cuando aceptamos el Islam. Unos hermanos me han platicado que su familia los abandonó, que su madre le dijo: no quiero que pises más en mi casa, si quieres ser musulmán, aléjate, tú vete, haz lo que tú quieras, pero no vengas a mi casa. Hubo gente así que le pasó eso. Hubo gente o hermanos que no le pasó tan grave, tan fuerte, pero sí tuvieron que pasar por dificultades para practicar la religión del Islam. También las mujeres, por ejemplo, nuestras hermanas, para empezar a usar el hijab, la familia no lo aceptó y fue algo difícil para ellas, o para los hermanos. O sea, no fue algo fácil. Y sufrimos o pasamos por todas esas dificultades para llegar y decir: somos musulmanes, y escoger un camino desviado y aceptar la llamada desviada, aceptar el camino que no está basado a esas tres bases del Corán y la Sunna y el entendimiento y la práctica de los sahaba. Ese es el camino recto. Los demás, el camino de los sufi, el camino de los shia, el camino de los tablighis, el camino de los ikhwan al-muslimin, el camino de los takfiris y los terroristas y los extremistas, todo eso es el camino de Shaitán y no es el camino de el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Así como un día estuvo el profeta sallallahu alaihi wasallam y en la tierra hizo una línea, un rayo con su dedo en la tierra, y les dijo a los compañeros: wahada sabil Allah.
Este es el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Y rayó otras líneas, otros rayos al lado de ese camino en diferentes direcciones. Y dijo, وَهَذِهِ السُّبُلُ. Y estos son los otros caminos. Y esos caminos ¿cómo se dice? En la orilla de cada uno de esos caminos hay un shaitán. وفي رأس كل السبيل شيطان يدعو إلى النار o يدعو إلى جهنم. A la orilla de cada camino hay un shaitán llamando al infierno, llamando al fuego. Su llamada es al fuego, los otros caminos. Entonces hay un solo camino, hay una sola secta o grupo salvada del fuego, hay una sola. ¿Cuál es? Lo mencionamos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo yani man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, quien está en el camino en que yo estoy hoy y mis compañeros. Esos son los salvados. Solo un camino. Todas esas sectas y grupos, como dicen, hay gente que dice, todos los que dicen la ilaha illallah son nuestros hermanos, todos somos hermanos y todos, inshallah, somos de la gente de la Sunnah y la nación del Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y inshallah todos vamos a ir al Jannah. Y eso es algo falso. Eso es algo falso y está en contra de la Sunnah. Y eso es importante lo que estamos diciendo hoy, lo que dice el Sheikh en el libro Juan, porque trae las pruebas y las evidencias. Ese dicho que todos somos hermanos y todos somos de la nación de Muhammad y todos vamos a ir al Jannah si somos musulmanes buenos, eso es falso. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos acaba de decir, todas las sectas del Islam van a estar en el fuego. Toda la gente que sigue esas sectas del Islam van a estar en el fuego, excepto un grupo, una secta. Y los compañeros dijeron, ¿cuál es esa secta? ¿Cuál es esa gente? ¿Quién es? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien sigue mi camino, el camino de los sahaba. Entonces, el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam está basado a narraciones para saber cuál fue su camino, cuál fue su práctica, cuál fue la práctica, el entendimiento de los sahaba, del Corán y la Sunnah. Sabiendo eso es lo que nosotros seguimos, ese es el camino en que estamos nosotros, y inshallah, ese es el camino de Ahl Sunnah. Ese es el camino. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo esos rayos en la tierra y dijo, este es mi camino, este es el camino de Allah, hada sabil Allah, y los otros caminos, esos son los caminos, los otros caminos, los caminos de Shaitán. En cada camino hay un Shaitán llamando a ese camino, llamando al infierno, llamando al fuego. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien acepta y responde a esa llamada, cae en el fuego. Y vemos que este hadith está acorde del otro hadith, que todas las sectas están en el fuego. Todas las sectas están en el fuego, ya Juan. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en este hadith, mencionó y recitó el ayah del Corán. هذه السبيل فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Yani, este es mi camino. Allah subhanahu wa ta'ala dice, este es mi camino, síguenlo. Y no siguen los otros caminos, porque los va a desviar de mi camino. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, siguen mi camino y no siguen los otros caminos. Todo lo que no es del Corán, todo lo que no es con evidencia del Corán y evidencia de la Sunnah y evidencia de la práctica de los Sahaba, no es el camino de Allah, no es el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, no es el camino recto. En cada raka'a, ya Juan, en salah, de las 5 salawat, que son las oraciones obligatorias para cada musulmán y musulmana, en las 5 oraciones, en cada raka'a de cada salah, cada oración, le pedimos a Allah que nos guíe al camino recto. Cuando recitamos Surat al-Fatiha
Y decimos, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Que le pedimos a Allah, guíanos, اهدنا الصراط المستقيم, guíanos al camino recto. ¿El camino recto cuál es? اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. El camino recto es el camino de aquellos que Allah está complacido con ellos. ¿Quiénes son? El profeta sallallahu alayhi wa sallam y sus compañeros. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Y no el camino de aquellos que tu ira les ha llegado, ni aquellos que se han desviado de ese camino. Guíanos al camino de ellos, yani el profeta sallallahu alayhi wa sallam y sus compañeros, así como ha llamado y predicado el profeta sallallahu alayhi wa sallam, seguir su sunnah y la sunnah de los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Ese es el base. Y cualquier cosa afuera de eso, ya Juan, no es Islam. Es otra práctica. No es el camino recto. Es los caminos desviados. No es la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, no es su guía, es guía de Shaitán, así como lo mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith. Así que eso es muy importante, ya Juan, y el Sheikh aquí menciona la gran importancia de aferrarse a la sunnah, aferrarse al entendimiento y la práctica de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Le pedimos a Allah, oh Allah, haznos de la gente de la sunnah. Haznos de la gente que practica esta sunnah y que se aferre a ese camino recto, el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Y con eso, ya Juan, terminamos la clase. Y como siempre, inshallah, porque ya se está acercando el tiempo de salah, vamos a terminar aquí y después de salah podemos abrir para preguntas y respuestas bi'idhnillahi ta'ala. Con esto terminamos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.